Mamarracha Tag, lo primero que es una exploración material de los elementos con los que trabajamos, y cuando hablo de materia me refiero a todos los elementos que hay en escena, tanto a la coreografía como a la música, como a los materiales, a los objetos. Esta exploración nos ha ido llevando a traer un mundo que abre una puerta, un espacio entre dos mundos, el que nosotras habitamos y otro que tiene mucho más que ver con la ficción, con lo monstruoso, con lo desconocido, con lo que no pertenece al mundo de nuestro día a día. Y bueno, es como un agujero de gusano que va cavando hondo, 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 hondo y se pierde un poco ahí en esta pesadilla de la mamarracha. Las aperturas cuando los trabajos están crudos, como por ejemplo en la zona grisa, son súper importantes porque te dan muchísima información de lo que es la pieza. Hay materiales en este trabajo que son muy mamarrachos y entonces cuesta a veces ponerlos en valor, o bien porque parten de un lugar muy intuitivo, o bien porque son una mamarrachada, una tontería que en un momento te conecta, te dicen que sí, pero bueno, pues a veces cuesta un poco dar ese paso de ponerlo en escena, en un teatro, en un formato finalista, y las aperturas en mitad de los procesos son súper útiles para entender que esa intuición que tenías sí, o bueno, quizá no, pero poder abrir los trabajos en crudo lo haces de una manera mucho más relajada, que permite que pongas en valor cosas que tal vez de otra manera no pondrías. La Mutante es un espacio, primero es un espacio que yo siento súper cómodo, en el que estamos pudiendo probar un montón de cosas que igual en otro espacio no podríamos, y con unas dimensiones. Es la primera vez que yo estoy trayendo un trabajo mío a un espacio tan grande, al espacio teatro, y está siendo súper positivo el poder contar con tanto tiempo para estar ahí, probar, habituarme a las nuevas dimensiones, habituarme a la distancia con el público. Esto es fantástico, la oportunidad de estar aquí un tiempo y dejar que el trabajo pueda crecer realmente y ver qué le pasa. Es un lugar que sentimos como casa y que es muy importante que nos apoye, porque permite que nuestros trabajos puedan crecer y puedan explorar nuevos formatos, otras capas.